Hoy tocaba el punto 9 del programa, que justamente es el Estado de Derecho y su corrupción. Y después siguen otros temas para hasta fin de año. Y yo me quiero detener un instante en el tema del Estado de Derecho y después voy a pedir a Juan Carlos que lea un buen artículo sobre la situación coyuntural y podemos un poco comentarla entre nosotros. Esta transmisión va a ser distinta a las cotidianas o a las normales porque la situación es bastante grave y entonces pues habría que bajar un poco más a lo concreto. La verdad es que como este curso se va grabando para gente que en el futuro pudiera repetir este curso, la clase va a quedar muy situada el día 1 de noviembre del 19 y en el futuro quizás hasta se hayan olvidado de la coyuntura y ya no es un tema importante, pero creo que lo va a ser, porque como sorteemos este obstáculo, va a depender mucho la historia futura de Morena. Así que de esto nos vamos a recordar de este miércoles pasado, en el que el curso puede, hoy, 1 de mayo, Día de los Muertos, ¿qué dije yo? Marzo. Estoy pensando en qué es lo que va a pasar. 1 de noviembre, en que tenemos que tomar conciencia del asunto. Primero, repasemos un poco lo que significa el Estado de Derecho. A ver. No lo voy a encontrar. No. A ver, tengo un esquema al que me quiero referir y no lo encuentro. Es en la página 64 del 20 tesis de política, en el punto 8.21. Dice: algunos aspectos de la institucionalidad del Estado de Derecho con respecto a la esfera formal. La esfera formal no era la material ni la de factibilidad, era el modo como se adquiere la legitimidad. Y entonces partía de la comunidad, el consenso de la comunidad, y el consenso de la comunidad da a las decisiones legitimidad. Y de la legitimidad, entonces,
es que empieza el desarrollo de las instituciones. En primer lugar, el pueblo, y por eso en todas estas reflexiones no hay que olvidar al pueblo, y en el caso de un partido político, al militante de base, aunque el partido tiene una organización y tiene también una estructura representativa del partido que también se puede fetichizar y dar espalda a los miembros del partido. Entonces, un partido también funciona como una comunidad y puede tener los problemas de una comunidad política nacional o una comunidad pequeña, como es el partido político, que tiene funciones muy específicas en la vida política de un pueblo. El pueblo, una vez que tiene un cierto consenso, se transforma en el poder instituyente de todas las, y le llamo instituyente con Castoriadis, un autor francés, de todas las instituciones. Y entonces hay un esquema que podría decirse así: el poder del pueblo, el poder del pueblo, que lo he llamado la potencia, se expresa en primer lugar como poder instituyente. Es decir, el poder que crea las instituciones y de la análisis que haremos coyuntural, vamos a hablar de unas cuantas instituciones que se enfrentan, cada uno tiene derechos y vamos a ver cómo funcionan en un análisis más coyuntural, que por lo general yo doy ejemplos, pero nunca he hecho un análisis coyuntural. Un análisis coyuntural no es un análisis teórico. No define los términos de la coyuntura, sino entra a las fuerzas en acción en un cierto momento y las contradicciones que se producen y cuáles son los agentes y cuál fue el desenlace de esa confrontación. La coyuntura es mucho más compleja y tiene una metodología propia. En la escuela, cuando la hagamos, si la hacemos, y es importante, además de un curso de teoría, tiene que también haber un curso de análisis coyuntural semanal. Entonces, tendría cada semana que hacerse un poco un análisis de lo que aconteció en las semanas desde un punto de vista político, pero teórico. Y así la gente empieza a interpretar ante lo que ha pasado de una institución, un poder electoral, vamos a ver de qué se trata, y una decisión que ha tomado con respecto a un partido político que es otra institución y puede crear ahí un conflicto. Primero hay que definir qué son en sí mismos y qué derechos tienen, pero no es un problema solo legal, es un problema teórico. Y además hay que ver esas fuerzas en su efectividad y contradicción concreta, qué sentido tiene según la historia próxima o lejana y las ideas sobre cómo pueden ser el desenlace de esa situación, que es lo que en este momento nos preocupa, qué hacer ante esa coyuntura. Pero todo viene de que el pueblo tiene que tener instituciones. Y ahora vemos la confrontación de dos instituciones, un tribunal electoral y un partido político. Son dos posibles instituciones, puede haber muchas otras. Pero ese poder institucional
abierto a todas las instituciones, se transforma en poder constituyente. Y el poder constituyente, que esto tiene gran bibliografía, es el poder del pueblo por los representantes nombrados para dictar una constitución, para proclamar una constitución. La constitución es el organigrama de un Estado, cómo está organizado. Entonces, quiero distinguir entre el hecho de crear instituciones, pero el primer momento de ese poder instituyente es poder constituyente, hay que distinguirlo, para entonces dictar una constitución. En la constitución se declaran primero los derechos del pueblo y demás, pero después se describen los poderes. Y entonces aquí ya tenemos muy concreto algunos puntos. Hay un poder ejecutivo desde la Revolución Francesa, que es el que va a realizar lo que un poder legislativo decida, pero cuidado, el poder legislativo dicta las leyes. Y entonces estas leyes son las que debe cumplir el poder ejecutivo, y a su vez hay después un poder judicial, y ahí es donde nos tenemos que centrar ahora. Un tribunal es un poder judicial, no es ni ejecutivo ni es legislativo, sino que juzga. Claro, juzga a partir de las leyes, pero una ley es un principio universal. Y luego hay un caso concreto. Un partido político que realiza las elecciones de sus dirigentes. Y eso significa que a la luz de la ley, y los teóricos llaman la premisa mayor como si fuera un argumento, hay una premisa menor que dice tales leyes, tal es el caso que tenemos que definir. En el segundo nivel es el caso concreto. Y luego una decisión. Y esa decisión es la conclusión de un argumento. La ley son los principios, el caso es lo que se debe definir y la decisión del juez es el dictamen, tiene que hacer tal cosa. Pongamos, un partido está eligiendo sus autoridades y de pronto dice, queda anulada la elección. Tendrá que dar razones, pero entiendan que es un argumento. O es decir, se parte de las leyes, se toma el caso concreto, el juez, que puede ser una persona o un conjunto cuando es un tribunal. En Estados Unidos a veces el tribunal no lo hace un juez de los casos cotidianos, sino que a su vez junta un tribunal, 10 personas, varones, mujeres, blancos, afros también, para decidir un caso de un robo. Y entonces hay un juez, pero colectivo, no individual. Entonces, el Poder Judicial es el que aplica las leyes, pero ¿en qué caso? ¿En qué caso? En que haya un conflicto, que esto hizo tal cosa a un vecino y le robó unas gallinas. Entonces, no sabe cómo defenderse y en vez de pegarle un tiro, presenta una acusación contra el vecino, o es decir, el juez interviene en el caso del conflicto y entonces toma el caso y lo estudia a la luz de la ley y después da una conclusión.
Y esa conclusión es la decisión del juez. Esa decisión es esencial porque debe ser aceptada por las dos partes, y si realmente es de justicia y convence, crea la paz. Pero si hay algunas razones por las que se entiende que no es tan justa, esto en vez de a veces crear la paz, crea la guerra, o lo más frecuente, el juez, movido por la corrupción, da una decisión en favor del más fuerte, y lo único que pasa es que esa decisión crea víctimas, que casi siempre son los más pobres, los que no tienen capacidad de corromper al juez, y nuestro sistema judicial está muy corrupto. Y entonces de ahí la dificultad. Pongamos que el juez fuera justo. Esto es todo un capítulo. Y entonces, si se crea la paz en los conflictos, aparece lo que se llama Estado de Derecho. El Estado de Derecho significa que los que están en conflicto o sufren agresiones de otros ciudadanos, en vez de arreglársela a ellos, ojo por ojo, diente por diente, y se pelean, y agarrarse a las manos, va al juez. Y entonces va al juez para que éste decida sin que tengamos que hacer uso de la violencia cotidianamente. Esto permite a las sociedades desarrollarse, pero también tiene sus cuestiones. El Estado de Derecho, a su vez, depende entonces del poder judicial y del poder legislativo, que es el que le da las leyes a partir del cual se hace justicia. Eso se hace a partir del sistema del derecho. O es decir, el poder legislativo crea un sistema de derecho, que no es solo la Constitución, sino que es un sistema mucho más complicado y tiene muchos capítulos. Sistema de derecho, de derechos, criminología, pues, y tantos capítulos que tiene el derecho, y eso se estudia en la Facultad de Derecho. Y ellos saben de estas cosas. Ahora, según hemos visto, hay tradicionalmente un poder ejecutivo que reemplaza al rey, un poder judicial, porque siempre hubo jueces desde hace 10.000 años. El caso de un rey como Salomón, era un rey, pero dictaba justicia, ¿no? Y yo he dado el ejemplo de las dos mujeres que decían que tenían un hijo, pero una decía que era de uno y el otro decía que era otro, y claro, el sistema de derecho estaba muy poco desarrollado. El rey era al mismo tiempo juez, y entonces le propuso aquello de que, bueno, ya que las dos estén peleando por el niño, pues lo cortamos por la mitad. Y entonces era brutal. La madre dijo, no, prefiero que se la lleve la otra, pero ella sufría porque era el propio. Mientras que la que no era propio dijo, bueno, de acuerdo. Y el rey descubrió quién estaba mintiendo. Era la que no se tenía piedad del niño y entregó el niño entero a la madre, que sufrió por eso. Era una artimaña del rey que no tenía un sistema de derecho, y por eso tenía que intuitivamente ver en cada caso cómo solucionaba. También hay sistemas injustos, y casi siempre lo son porque la clase dirigente impone su derecho. Entonces, tenemos en este caso aquí
Entonces, un poder ejecutivo que cumple el sistema del derecho, un poder legislativo que la Constitución le impone los derechos constitucionales y la estructura del Estado, pero el poder legislativo va dictando las leyes y el poder judicial, que es el que cumple las leyes en los casos concretos. Tenemos tres poderes. Hay en América Latina ya un país que tiene 5 poderes. Y miren qué interesante. 2 nuevos poderes. Uno le llama poder participativo. Hay que crear instituciones de la ciudadanía que puedan organizarse y exigir al Poder Legislativo, Ejecutivo y al Judicial aspectos que no han considerado injusticias cumplidas. Es una nueva institución de la que voy a hablar el próximo año, pero no lo tenemos en México. Pero es interesante otro caso. En esos países latinoamericanos hay un poder electoral. Los jueces del Tribunal Electoral son elegidos por el pueblo. Eso es una novedad en la historia del derecho y se ha cumplido en América Latina y sería bueno, dado estas circunstancias y otras que se van a dar en el futuro, empezar a pensar que no tienen que haber solo 3 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, sino uno participativo y uno electoral elegido por el pueblo. ¿Por qué? Porque puede el poder electoral ser elegido en un momento histórico que cuando cambia ese momento, pongamos el fin de la tercera transformación, que fue una decadencia corrupta, llegando a lo que ya conocemos, y el comienzo de la cuarta transformación en México empezó el 1 de julio del 18. La fecha es importante, van a ver ustedes después, porque el 1 de julio del 18. Porque hay una cuestión muy grave. Puede haber una institución como un partido político que debe tener un padrón. Significa todos los que son miembros del partido que reciben una cédula y pueden intervenir en el partido. Un partido no es un club de fútbol al cual yo deseo participar, me inscribo, pago la cuota y ya puedo ir a ver los partidos. Yo lo decido. Pero un partido no es una sociedad al que forma parte el que quiere, sino el que ha cumplido ciertas condiciones. Y miren qué interesante. Antes de esa fecha, era peligroso ser parte de un partido minoritario que no se sabía cómo iba a terminar esa controversia. De tal manera que el padrón del partido, constituido antes de esa fecha, estaba constituido por gente que pertenecía a ese partido, se jugaba por él y si perdía, como ya estaba acostumbrado, porque había habido 3 fraudes antecedentes desde 1988, la tenía que seguir en el llano luchando. Un padrón hecho antes de triunfo tiene garantías, porque la gente lo hizo por convicción. Y eso se quiere olvidar, o se olvida intencionalmente. Se hace por convicción, porque se está luchando por eso. Si a mí me dicen que el padrón se hace
no el 1 de julio, sino el 1 de agosto, ya pasó un mes. ¡Wow! Mucha gente de los partidos derrotados dicen, este barco ya se hundió, a salir. Y por eso yo he hablado de las ratas, pero otros hablan de los chapulines. Ese mes es clave. Entonces hay una persona que dice, no, si ahora hay 100 millones de personas que quieren formar parte de un partido que está en el poder, o que mejor ejerce un poder obediencial, con ética. Y ahora de pronto, en vez de ser 3 millones los que forman el padrón, ¡guau!, 10 millones. Va a haber 3 millones por convicción y 7 por ventajas. El partido en la primera elección es destruido. ¿Quién piensa que yo elijo el partido porque me gusta y entonces adelante? Nadie. Todos los partidos de la tierra ponen condiciones. Y cuando más serio es el partido y más intenta cambiar las cosas, tiene que poner condiciones. Tiene que saber quién es la persona, cuál es su currículum, pero currículum policial. Primero, un certificado de conducta. Luego, ser presentado por otros miembros militantes antiguos del partido. Y luego se le tendría que preguntar, a ver, ¿el estatuto lo conoce usted? ¿Qué piensa sobre este aspecto, sobre otro aspecto? Y si tiene una ideología pues distinta, se le dice, no, estudie si quiere, cambie de conducta, en el futuro podría formar parte. Pero no es asunto, y uno de los candidatos a la presidencia de un partido se nombra el representante de 7 millones que intentan entrar al partido por ventajas. Quiere decir que es un demagogo. Pero eso se eliminaba. Estoy anticipando el tema. Estoy anticipando el tema. Pero quedémonos todavía en el anterior. El poder electoral elegido por el pueblo va a hacer que haya justamente una composición semejante a las actitudes y elecciones del pueblo. Mientras que uno puede heredar en una etapa histórica un tribunal elegido en otra etapa histórica. Es el problema de las Supremas Cortes. En Estados Unidos hay 3 republicanos, o 4, y 3, y 1 define las cosas. Entonces, cuando suben los republicanos, ponen a un republicano, pero hay muchos demócratas. Y cuando suben los demócratas, ponen a un demócrata y inclinan la balanza de la Suprema Corte. Hay siempre 4, 5, 3, 4, pero equilibrada. Si un tribunal unánimemente decide algo, significa que todos están de acuerdo. Y si eso está en contra de alguien, por ejemplo, de un partido, significa que ninguno de los miembros de ese tribunal defendió la posición de ese partido. Quiere decir que fue nombrado antes del 1 de julio. Pero va a juzgar lo que acontece después. Y ahora entonces puede empezar a desarmar todo lo que acontezca después. Hay que ser muy inocente para entender eso, no entender eso. Y es lo que se está viendo y sin embargo todavía no es todo lo que veremos. Entonces, sí, a partir de eso creo que tenemos como el marco teórico mínimo para entrar a lo que últimamente ha acontecido. Que el partido Morena empezó un proceso electoral de sus dirigencias
ya dividido, porque nada menos que el CEN, que es su órgano director, pues estaba de acuerdo en depurar un padrón de 3 millones. Para eso se necesita un año, porque hay que ir uno por uno de 3 millones. De paso, ¿qué partido en México tiene un padrón numeroso? Dicen que el PRI tiene 6 millones depurados, y que en la no depuración del padrón haya significado que ese partido no podía nombrar sus autoridades. Nunca. El PRI acaba de elegir su presidente y ni se sabe mucho cómo fue, y tiene 6 millones en el padrón. ¿Y cómo intervinieron los 6 millones? Pero el tribunal no se enteró y no participó. Claro, quizás porque nadie accedió al tribunal porque se sintió vulnerado en sus derechos. Eso supone que puede haber 6 millones de miembros de un partido en que ninguno se sienta vulnerado en sus derechos porque sabe que no lo tiene y nunca lo ha hecho. ¿Qué ir a un tribunal para decir que se vigile el padrón de mi partido, sea el PRD, sea el PAN, sea el PRI? Nadie lo objetó. Todos eligen su dirigente y el tribunal tan tranquilo. Al primero que se le ha observado en la historia es a Morena. Extraño. Y ahora entonces por eso voy a perder por lo menos 20 minutos en que un colaborador mío aquí de la escuela lea un artículo que acaba de salir en un diario de provincia, donde creo que el análisis es claro. En vez de decirlo yo, voy a comentar ese artículo. Juan Carlos, ¿podemos leer? Esto sería una clase más bien de análisis coyuntural, no de teoría. Gracias. El título es escrito por Lourdes Chávez en Chilpancingo, Guerrero. El título es: Se inconforman dirigentes de Morena con la decisión del TRIFE de anular elección interna. Dirigentes estatales de Morena se inconforman con la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por unanimidad de votos anuló el proceso electoral para renovar sus órganos de dirección y ordenó reponer el procedimiento para integrar a quienes se afiliaron al partido a partir de 2018. El secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, Maciel Rodríguez, la delegada especial en funciones de presidenta nombrada por la dirigente Jade Kolpolemsky, Nora Velázquez, y el consejero estatal Ignacio Vázquez Memije, explicaron por separado que ahora el Consejo Nacional convocará a sesión para atender la instrucción jurisdiccional y llevará un tiempo. Asimismo, mediante un comunicado, militantes de Morena Acapulco rechazaron lo que llamaron intromisión de los magistrados en la vida interna de su partido y denunciaron que esta sentencia tiene el propósito de impedir que Morena normalice su vida interna institucional y, se abre la cita, no puede jugar un papel digno en el acompañamiento de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se cierra la cita. La sentencia que se aprobó el miércoles dejó sin efectos la decisión del Congreso Nacional de Morena del 20 de agosto de que en el proceso electoral interno solo aplicaría el padrón de militantes registrados hasta el 20 de noviembre de 2017. El dictamen revocó la convocatoria para la elección del partido y anuló todos los actos llevados a cabo en el procedimiento de elección de dirigentes en respuesta a la impugnación del diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien denunció que fue excluido del proceso. Quiero que se recuerde el nombre.
porque es un miembro del partido que deja los órganos internos del partido, que es la Comisión de Honestidad y Justicia, y va a un órgano estatal exterior. Quiere decir que el partido pierde autonomía. Y hay una persona que, siendo de Morena, pide un juicio sobre lo que se está haciendo. El nombre es... Repetimos, Sergio Gutiérrez Luna. Continuamos. En consulta telefónica, Rodríguez Saldaña estimó que el Consejo Nacional va a sesionar en los próximos días y convocará a un Congreso Nacional de Morena para tomar las medidas que corresponden para cumplir la sentencia y evitar que el partido se quede sin representación nacional y en los estados. Estimó que habrá una extensión en el periodo de los comités nacional y estatales que termina su periodo el 20 de noviembre en todo el país, a través de una reforma a los artículos transitorios del estatuto. Sería la segunda ocasión que se amplía su mandato. Pese a algunas voces que insisten en la realización de una encuesta para elegir a los presidentes nacional y estatales, el secretario general recordó que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena ya emitió una opinión al respecto y que el método de elección estatutario es mediante asambleas. Por lo tanto, indicó que el próximo Congreso Nacional se definirá la ruta para que haya una elección lo más pronto posible y que Morena reajuste el padrón y todo el procedimiento de elección interna. Advirtió que la injerencia del tribunal en las decisiones del partido fue, se abre la cita, evidente, y se cierra la cita, y se tendría que investigar si los bienes e ingresos de los magistrados corresponden a sus ingresos. Antes, la presidenta del Consejo Nacional, Berta Luján, denunció la posible coacción de magistrados por miembros de Morena. Por otro lado, vía telefónica, Nora Velázquez llamó a la presidenta del Consejo Nacional y la dirigente nacional Berta Luján y a Jade Kolpolemsky a ponerse de acuerdo por el bien de la militancia. Es sabido que las dos aspiran a presidir el próximo CEN de Morena y han tenido confrontaciones. Velázquez confirmó que los militantes tendrán que acatar la resolución del Tribunal Federal y revisar el mecanismo para la revisión del padrón. Se abre la cita, que quién sabe cuánto tiempo puede llevar, lo que se tiene que definir de común acuerdo cómo se va a hacer el trabajo territorial. Se cierra la cita. Informó también que el miércoles por la noche se reunió con el secretario de organización, Leonel Godoy, para revisar las fechas en que se podrían reponer las asambleas estatales suspendidas en la entidad y ahí conocieron de la resolución del Tribunal Electoral. Después de esto, dijo que, se abre la cita, solo queda hacer puentes institucionales para que podamos salir adelante. Pese al golpeteo, finalmente se tiene que salir adelante, se cierra la cita. Advirtió que la derecha incrustada en Morena está muy interesada en intervenir y remontar en las elecciones de las próximas elecciones de gubernaturas en el país. En tanto, el coordinador de la defensa del voto estatal de las estructuras de la pasada elección y consejero estatal Ignacio Vázquez Memije confirmó que no les agrada la intromisión del tribunal en la elección interna de Morena, sin embargo, deben acatar lo legal. Confirmó que sigue un proceso largo para renovar los órganos del partido y será necesario reformar sus estatutos en un Congreso Nacional, luego someterlos a la consideración del INE, que debe salvaguardar los derechos de los afiliados. Después sigue la reposición de la convocatoria y arrancar de cero el proceso de elección interna. Aclaró que los actores locales solo les queda esperar que el Consejo Nacional defina la ruta de trabajo. En un escrito entregado a la redacción de El Sur, los militantes Daniel Pedrosa, José Luis Castellanos Gómez, Raúl Gracida González, Tomás Pérez Nova y Marco Antonio Adame Bello consideraron grosero e inaceptable el dictamen del tribunal porque tiene un fondo político que es el de impedir que el partido normalice su vida interna institucional para que no pueda jugar un papel digno en el acompañamiento de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No obstante, aceptaron que será necesario un proceso de diálogo de los grupos y expresiones que se mueven en Morena para definir qué hacer para defender al partido frente a los embates de la derecha recalcitrante y sus aliados dentro de Morena. Es un artículo escrito, como dije,
cerca de Acapulco, en Guerrero, y me parece muy informativo. Y entonces yo lo que me gustaría hacer es comentar un poco el artículo y quizás abrir esta vez el debate que alguno de ustedes que tenga ideas, pues muestre. Yo creo que el tema es crucial. Es como la gestación de un niño. Si el niño tiene de origen un paro cardíaco o respira mal, cuando lo sacamos del útero materno, va a quedar toda la vida con problemas cerebrales. Morena está en ese momento, porque a su vez el tribunal exige que se renueve el padrón hasta agosto del 18, siendo que la derrota de la oposición y el comienzo de la nueva transformación empezó el mes anterior. Primero, me gustaría saber cómo se va a aprobar, qué gente quiso entrar en el partido en el mes anterior. Va a ser imposible que lo pruebe la gente. Alguien que haya escrito una carta ante un notario y que diga yo quiero ser parte del partido, ese tendrá derecho según él. Y si no, ¿cómo? Pero ya está indicando que es después del triunfo. Quiere decir que la gente que se inscribiría es ya por ventajas. Y esto justo está en contra de la ética que se propone. Estamos hablando de la ética y la rompemos en su origen. El partido es corrompido por gente que lo que intenta es un proyecto personal o poder en una pirámide inscribirse para tener un cargo o ocupar alguna responsabilidad que quizás también cumplió en otro partido el mes anterior. Lo más sabio, justamente por eso, fue parar el padrón antes de la elección. Y entonces la gente que estaba por convicción. Extraño es que el tribunal llegue a proponer esa medida ya muy concreta. ¿Qué intención tiene de decir que se depure el padrón como está y no que se diga que se abra hasta agosto del 18? Eso ya parece muy extraño. Pero hay que entender en qué momento nos encontramos según lo que yo indicaba de las tres momentos de la política. Hay un sistema estable, que es el momento 1, decía yo, establecido, pero que termina por corromperse. Y eso entonces es la fetichización del sistema y su corrupción. ¿Cuál en la tercera transformación? ¿Cuál es la tercera transformación? Empezó con la revolución, pero una revolución que fue interesante e importante, como lo fue la primera transformación de Hidalgo y los patriotas y terminó en Maximiliano, como empezó con Juárez muy bien y terminó con Porfirio, que empezó con la revolución y terminó con Peña Nieto. O es decir, las transformaciones pueden derrocarse y llegar a su contradicción. Estamos, después de larga lucha contra el sistema, era el momento 2. Y entonces en México la llamada izquierda habría que ver qué significa. Pero también llama la atención, que un general diga la hegemonía
de una pretendida izquierda es la causa de la polarización en México. Así que ahora la pobre izquierda, que ahora empieza a respirar, es la responsable de la polarización. ¿Y dónde aprendió el general esto? Fuimos formados con valores que chocan con la forma en que se conduce el país. Señor general, ¿dónde usted fue formado con esos valores? No he escuchado yo por lo menos nunca una expresión tan clara y fuerte contra un gobierno que usted haya proferido antes de ahora. ¿Qué dijo durante los últimos 20 años? Parece que sus valores estaban de acuerdo con lo que acontecía. Y eso no había polarizado la población. El que lo polariza es el que dice, primero los pobres, así que usted saca a los ricos ahora del ámbito, si los ricos están en el poder, yo quiero que también los pobres participen. Eso polariza la sociedad. Grave la situación, gravísima la situación, porque al mismo tiempo que alguien se anima a decir eso, y me gustaría a mí, como intelectual, hablar de esto. Porque da la casualidad que yo soy mexicano por adopción. Ya 46 años en México. Pero a mí me echó un gobierno militar. Y tengo un artículo que se llamaba Las dos morales. La moral del ejército y la moral laica o cotidiana. No lo aplico en México, nunca lo había aplicado, pero esto me hace pensar. Y eso al mismo tiempo que por otra parte un tribunal ataca en su centro a un partido que tiene órganos internos judiciales, que es la Comisión de Honestidad y Justicia, a la que todos nosotros tenemos que atenernos. Pero hay gente que sabe que nunca va a ser elegido por la base, por la gente. Y entonces lo que quiere, recurre a un juez externo al partido, interior al Estado, pero que no deja de estar dentro de una situación política al cual esa dictamen va a favorecer. Y entonces no podemos simplemente decir vamos a cumplir porque la ley lo dice, sino lo que la ley dice habría que realmente ir al fondo de los argumentos que justificaron esa decisión. De que había un padrón no del todo elaborado, de acuerdo. Los responsables era el CEN. Y el CEN fue dirigido por personas que estuvieron luchando para ver cómo se reelegían, más que cumplir sus funciones, que era, por ejemplo, purificar el padrón. ¿Qué hicieron durante un año? No lo hicieron y se hizo a último momento. Podrá decir, no se me entregó. Había que hablar con la gente que tenía el padrón y convencerla que lo entregara, pero no lo hacían. Entonces, problemas. Tenemos problemas. Tenemos dentro de Morena gente con la mentalidad de la tercera transformación. Y esto es grave. Y por ahora han hecho un enorme mal al partido. Pero en el artículo otro
se muestra cómo esto fue justo lo que le pasó al PRD. También por dictámenes del Tribunal Electoral llegó a la cúpula del PRD un grupo, ¿se recuerdan? Los chuchos, que llevaron al partido a su fracaso y que ahora en la próxima elección de dentro intermedia no va a lograr ni el 5% ni el 3%, posiblemente desaparezca. Pero fue también por una intervención que impuso un grupo del PRD, y no el mejor, sino justamente el que no tenía contacto con la base. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quiénes son realmente las autoridades que tienen contacto con ese militante cotidiano, pobre del campo y la ciudad, que fue el que llevó adelante la transformación? Se habla también de que solamente 30 millones fueron de votos, y se dice en algún momento que con esa cantidad de votos tiene una hegemonía dentro de México, pero no la mayoría, indicando algo así como que hay 100 millones que no votaron por ese partido. ¿Y cuánto votaron por los otros? 15%, 26% y 50 y tanto. Cada uno del que vota es un iceberg que aparece, pero hay una multitud de gente atrás que ni va a votar, pero que está de acuerdo. Entonces, decir que el 53% de los votantes no es la mayoría de un pueblo, porque solo fueron 30,000 de 130, es una falsedad. Y en nombre de ese argumento se vuelve contra, diciendo cosas muy fuertes. Nos preocupa el México de hoy. Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados. Y trajo a colación que en el pasado, solo cuando hubo unidad en la nación, pudo ver las aspiraciones satisfechas. Pero ahora se le acusa a la pretendida izquierda de la polarización, no la corrupción infinita del régimen, el no haber sabido atacar el crimen a su momento, el haber detenido la droga y todos esos problemas que parece que no estaban en contradicción con los valores dentro de los cuales fuimos formados. No quiero decir más, pero estamos en un grave momento, porque es un doble ataque. Un ataque de una institución muy importante y un ataque del Poder Judicial, que podría muy bien haber hecho a Morena indicaciones fuertes, diciendo que le daba 4 meses para depurar su padrón, pero no el hecho de suprimir el movimiento de cientos de miles de personas que ya han elegido como 2,000 y pico, 300 delegados que ya han sido elegidos y que ahora se los borra del mapa sin explicaciones, porque el padrón no estaba perfecto. Yo siempre digo, en la política no hay nada perfecto. ¿Y qué partido tiene un padrón perfecto? Y si fuera imperfecto, perfeccionémoslo, pero no de esta manera, exigiéndole negar. Y esto en beneficio de algunos, y no los voy a nombrar, pero se los puede nombrar. Personas muy concretas del poder en el Senado y en el partido y en la parte de diputados que está apoyando esta posición golpista de afuera.
Y la misma secretaria ejecutiva con la que yo he hablado, y le dije que había que olvidarse de los proyectos personales y pensar en el partido y en la patria. Parece que mis palabras no valieron para nada, porque sigue insistiendo en la pretensión de reelección, y por esto, aunque fuera bajo la destrucción del partido, es muy grave. Y yo estoy un poco conmocionado y no con mucha capacidad hoy de hacer teoría. Más bien, les dejo a ustedes la palabra para que me digan cómo reaccionan. Debo decir que ante la situación tan difícil va a ser llamado posiblemente un Consejo Nacional con las antiguas autoridades, que son 3.000, y estos tendrán que replantear todo, pero también remover ciertas autoridades y nombrar otras que no se han nombrado y limpiar un poco el partido, porque si también se sigue una cierta ingenuidad de que creamos que con el tiempo se van a arreglar las cosas, no se van a arreglar nada. El partido va a entrar en una crisis más profunda, porque lo asedia el poder económico, lo asedia el poder de los medios y lo asedia el poder judicial que viene de antes, y entonces está asediado de la tercera transformación corrupta, y la cuarta están haciendo, pero es un niño, hay que cuidarlo y se lo está maltratando, diría yo. Y bueno, esto es lo que hoy podría expresar. Otros que quieran decir algo dentro de la mesura y las razones. Sí, nuestros compañeros y hermanos sudamericanos que nos siguen en línea, hay algunos que le preguntan su opinión respecto a lo que está ocurriendo en estos momentos en Chile y en Ecuador. Los acontecimientos últimos que están ocurriendo en Chile en relación a las movilizaciones masivas. Bueno, justamente por toda América Latina el pueblo se está moviendo, porque realmente el proyecto neoliberal destruye a nuestros países. El caso, miren qué interesante, el lunes va a venir el presidente electo de Argentina, y va a haber una conferencia a las 6 de la tarde que organiza John Ackerman en el colegio ahí de San Ildefonso. Quiero ir a escucharlo al presidente, pero ¿por qué será que el presidente lo invita a él y no a cualquiera? Porque siente ciertas afinidades con un gobierno kirchnerista que no se lo puede acusar de castristas, ni de Hugo Chávez, ni de nada de esto, que son gente muy importante en la historia latinoamericana, pero es bueno no nombrarlo para que la derecha no se levante, y también mucho de la prensa. Entonces ha elegido a un buen presidente, pero la CNN y toda la prensa pues se está informando un poco sobre Chile, pero no informa sobre el fondo, que el pueblo está levantando sobre la pobreza que tiene la mayoría de la población, siendo que Chile, en lo que los economistas llaman la macroeconomía, es decir, los grandes números, funciona bastante bien. Tiene estabilidad monetaria, pues tiene un superávit de exportaciones, está organizado para el gran capital, pero no para el pueblo. El pueblo está mal en Chile y es el que se ha levantado, y ahora ya no es como en Ecuador, que el tal Lenín Moreno, como se le levantó todos los campesinos también por la pobreza, igual que México, le subió la gasolina, se levantaron todos
Y él entonces bajó la gasolina y ya se aquietaron y aceptaron, y no se dieron cuenta que han aceptado la gestión de un crédito del Fondo Monetario Internacional cuantioso, con el cual Ecuador va a perder muchísimo bienes y va a transferir gran riqueza. Eso se lo olvidó, el pueblo no lo vio. A veces el pueblo tampoco tiene información porque los medios no informan. Y lo mismo entonces, pero los chilenos no. Los chilenos han dicho, queremos pedir mucho más que solo que baje el boleto del transporte. Queremos pedir al gobierno. Puede que el gobierno que apuesta al cansancio de la reacción popular, al fin se canse y Pineda quede, pero va a quedar malherido. Si queda. Y si el pueblo no sigue, hasta tirarlo abajo, ya veremos. Pero lo cierto es que los proyectos neoliberales duran muy poco para agotarse ahora. El de Macri al primer año ya era un desastre y lo soportaron 4 años, pero ahora no lo permitieron. Bolsonaro ahí en Brasil es igual desastre que Macri y el pueblo brasileño lo aguanta. Pero miren qué notable, el Poder Judicial, por un juez que es un abogado que fue formado por los servicios de inteligencia americanos, es el que lo juzgó a Lula y lo metió preso sin causas, no pudo probarlo, y está preso todavía, para eliminarlo como candidato. Y luego, con la propaganda y el despiste, eligieron el anti-Lula completo, que es un desastre. Entonces, estamos ante situaciones políticas novedosas. Ya no son golpes de Estado, ahora son golpes propagandísticos, son golpes judiciales. Es un juez el que liquidó a Lula y querían liquidar a Cristina Fernández. Cuando ya al último la estaban por liquidar, Cristina, que es una gran política, sacó de la nada a Alberto Fernández y ya no le pudieron encaminar todas las críticas a un hombre que estaba fuera, pero no está tan fuera. Fue el que organizaba el gabinete de Kirchner y es un hombre que está muy presente en la historia de los últimos años. No es un improvisado, va a venir a México y lo vamos a poder escuchar. Chile me dijeron y Ecuador. Ecuador, por desgracia, los indígenas ocuparon Quito, lo tenían a Lenin contra la espalda, fueron un poco engañados porque se dijo, no suben la gasolina y ya triunfaron y volvieron a sus pueblos. Volverán a salir cuando se den cuenta lo que acontece. Ahora, justamente México ha salido, ha triunfado, ha arrasado, pero la oposición está ahí. Y la oposición no son los partidos, son los grandes poderes económicos, mediáticos, instalados en las instituciones y entre ellas el Poder Judicial. Y entonces estamos sufriendo, Morena, el golpe. No habría que quedarse de brazos cruzados. Habrá que hacer manifestaciones en el próximo futuro. Habrá que manifestarse cuando haya ya una posible solución que se verá poco a poco cuál es. Creo que la va a haber, pero el pueblo tiene que estar atento porque nos pueden robar el 1 de julio. Yo aquí mismo he dicho, no se gana una batalla con un gran general sin ejército. Y ahora le están bombardeando el ejército, que es el partido. Si el general se queda sin ejército, no puede gobernar.
Y eso es lo que quieren hacer con el presidente. El ejército es Morena y lo están debilitando con traidores adentro. Y eso es inevitable también. Pero hay que abrir los ojos y hay que saber defender los derechos propios dentro de una legitimidad. Pero esa legitimidad, la misma autoridad electoral la está perdiendo, porque no está apoyado en el consenso del pueblo, sino en el consenso de una minoría que quiere destruir el partido, que cuenta con el consenso del pueblo todavía. Bueno, yo soy de Cuautitlán. No sé si ustedes se acuerdan que les hemos dicho que en Cuautitlán ha habido una corrupción inmensa desde que empezamos a trabajar dentro de Morena. Somos iniciadores casi la mayoría de los que venimos y hemos caminado puerta por puerta, tocando casa por casa, fuimos coordinadores territoriales, promotores del voto, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro presidente, para mí, siempre ha sido un corrupto. No, nuestro presidente municipal. Siempre ha sido un corrupto. Nuestro presidente municipal. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones, cuando nosotros andábamos trabajando a pie de… ¿De qué partido es? De Morena. Es un corrupto. Y lo digo por esto, porque desde que nosotros andábamos trabajando a pie de piso, caminando, tocando puertas, muchas ocasiones tratamos de hacer negociaciones para trabajar como un acuerdo y nunca se llevaron a cabo. O sea, siempre nos falló, siempre nos falló. No solamente a mí, sino a muchos compañeros. Déjame decirles que estas elecciones del día domingo pasado, me enfrentó a mí directamente. Y a mí siempre hemos tenido mucha diferencia y me retó. Como que quería que la asamblea por ahí se reventara. Gracias a Dios no se reventó, todo se llevó a buen puerto, con muchos problemas, vimos muchas anomalías, el acarreo de gente, compra de votos, bueno, una serie de cosas inimaginables. Y obviamente nosotros lo que tratamos era de que la elección siguiera adelante, ¿sí? Y nosotros, muchos de los compañeros que estamos aquí, fuimos de logística, acomodar a la gente, ver que las cosas se fueran bien, pero nosotros vimos muchas mañas de nuestros candidatos, regidores, del presidente, en fin, etcétera, etcétera. Vimos unas situaciones críticas donde de veras ya no sabíamos de qué onda. Saber si estaban del lado de nosotros o eran contrarios o no sé, ¿no? Y gente que está afiliada. Y entró, bueno, al menos nosotros vimos que el proceso se llevó bien, obviamente, pero vimos como que la situación dentro de donde fue donde fue la asamblea fue muy manipulada por nuestro presidente. Inclusive nuestro presidente estuvo adentro prácticamente cabildando ahí todo el tiempo, no se salió para nada. Inclusive en el escrutinio estuvieron unos regidores que estaban contando los votos, que yo fui y le dije, ¿sabes qué? Él no puede estar aquí porque es servidor público, él tiene que estar abajo, no tiene por qué estar, es más, yo creo que ni deberían de estar dentro, nomás es emitir su voto, votar y para afuera, ¿no? No tenían por qué haber estado, pero así se llevó, y eso se vio prácticamente en todo el Estado de México, tenemos por ahí un grupo del Estado de México, donde participan muchos municipios y lo mismo. Por ahí sabemos que los grupos contrarios a Moreno, de los que vienen con propósitos no más personales para sacar
una elección a su conveniencia, pues están trabajando simple y sencillamente para esos grupos, el mentado grupo GAPO o los GAPOS en el Estado de México. Inclusive anteriormente, hace ya más tiempo atrás, nosotros habíamos tenido una reunión con nuestro presidente. Yo les digo a todos, es el presidente de todos ustedes, porque yo no voté por ese presidente, el de Cuautitlán, el presidente. El presidente municipal. El presidente, le digo, el presidente municipal de Cuautitlán, de todos ustedes, no mío, porque yo no voté por él. Y les digo, esa una ocasión tuvimos una reunión con él y prácticamente nos dijo, ¿saben qué? De todos modos háganle como le hagan, de todos modos vamos a ganar. Porque nosotros tenemos máxima autoridad dentro del Estado de México y tenemos a la gente arriba y en fin, etcétera, etcétera, prácticamente así amenazándonos, diciendo que de todos modos iba a ganar. Y creo que sí ganaron, algunas, dos duplas nomás, pero a final de cuentas hicieron todo lo posible para tratar de llevársela. Sí. Terminó la asamblea bien, gracias a Dios, hubo muchas broncas también, pero sí se terminó bien. Y parece también que ahí el presidente que presidió la asamblea también como que tenía algo de contubernio junto con los grupos estos, ¿no? Porque a mí me tocó en la logística estar afuera de la puerta recibiendo a todas las personas y me mandó a hablar por primera vez el presidente que estaba presidiendo la asamblea. Me mandó a hablar que porque quería platicar conmigo, ¿qué onda? Y me dice, oye, ¿vas en alguna fórmula tú a...? Y yo le dije, no voy a ninguna, no voy a participar para delegado o algo, ¿no? No voy a participar. Ah, bueno, sale. Me volví a regresar a la puerta, estaba mi compañero y yo cuidando la entrada para que no se nos metieran gente, y ya empieza el otra vez, ¿no? Por ahí no sé quién se dio cuenta que el Pidio Rivera estaba trabajando en la puerta y vuelve a hablarme el presidente que estaba presidiendo la asamblea y me dice, oye, te voy a tener que quitar de la puerta porque no puedes estar ahí. Ya me hablaron del comité estatal que te quite de la puerta, vas para afuera. Me metió a otro y me quitó completamente de la puerta porque le habían dado órdenes del comité estatal que yo no debería estar ahí. Entonces, ahí yo me imagino que por ahí algunos compañeros de los que de una u otra manera también me tienen cierto miedo en Cuautitlán, pues obviamente dijeron, no, no lo queremos estar, porque estaba yo haciendo supuestamente proselitismo. Entonces, todas esas cosas, a final de cuentas, para mí, siento que es corrupción de poder. En este caso, en Cuautitlán, se vio definitivamente la situación que se estaba viviendo tensa. Afuera de la entrada del Club de Leones, donde fue la asamblea, estaba completamente abarrotada de porros o gente pagada para estar metiéndole miedo a la gente que se quedó sin participar en la asamblea, porque obviamente ellos sabían cómo estaba la situación. Otra de las cosas, esa asamblea se cambió prácticamente 4 veces. Primero habían dicho que iba a ser en el Club de Leones, después que iba a ser en un salón del escenario, después iba a cambiar a otro salón y después regresa al Club de Leones. Entonces también todas nuestras personas a las que nosotros normalmente invitamos, prácticamente no pudimos decir, a estarles cambiando constantemente de un salón a otro, y a final de cuentas, pues prácticamente nosotros nos quedamos con toda nuestra gente afuera, porque no llegó a la hora, porque muchos no supieron, porque muchos no se les alcanzó a decir, cuando nosotros veníamos trabajando a lo mejor con nuestra gente, nuestra militancia, un poquito en cuestión de trabajo. Sí, no es para ahondar, también hicieron una presencia la diputada federal, es que la verdad sí estuvo muy desasiado. También hicieron presencia una diputada federal que incluso su hijo participó en una dupla. Los regidores, ya lo dijo el compañero,
pues descaradamente estuvieron cabildeando. Entonces, la verdad, la persona que estaba de Honor y Justicia, yo me acerqué y le dije que tomaban la nota de todas las anomalías que estaba pasando, pero la verdad es ser una señorita que yo la noté muy insegura. No creo que haya anotado nada porque como ya había la línea del presidente municipal, de hecho es un porro, así tan fácil. Miren la situación. Esto ha pasado en todas partes, pero justamente en nuestra honestidad en cuanto a los grupos de base que han luchado años para cambiar la situación, cuando decimos esto, claro, inevitablemente estamos mostrando que también Morena tiene corrupción. Y esto, por supuesto, es usado por los medios y hasta por el tribunal en contra nuestra. Esto es parte de la dificultad de la construcción de lo que yo llamo el tercer momento. Es decir, el sistema corrupto fue criticado y abatido por un trabajo de los militantes durante años. Y ahora hay que construir un nuevo momento. Y eso es todavía más difícil que la crítica antes. No crean que llegamos entonces ahora, por fin, a poder empezar a contar con gente honesta para construir el país. No. Ahora vamos a contar con enemigos inesperados, gente que se da vuelta y gente que viene de afuera. Es más difícil. Y entonces esto es la política, pero la política en un país colonial. No hemos dejado de ser colonial, fuimos de España y aquí el que gobernaba era en nombre del rey de España. Y hasta había indígenas que colaboraban con los conquistadores para dominar a sus hermanos indígenas. Y después ha pasado en cada una de las transformaciones de nuevo. Entonces, tenemos que estar muy advertidos. Esto es una pena, pero es inevitable y habrá que afrontarlo. Y habrá que delatarlo. Y habrá que formar una nueva generación si nos dejan formar. De ahí la importancia de una escuela. Pero no da ni un 5, aunque se haya dicho que la mitad de los fondos de Morena va a ir para la formación ética. Pero no se apoya el proceso. Yo estoy en eso. Yo estoy en que hay que formar un nuevo tipo de político y nos topamos continuamente con priistas disfrazados. Igual, entonces no es, quizás ni sea el PRI, es un hábito que hemos tenido mucho más tiempo y quizás 5 siglos. Miren lo que digo. Y para ir contra esa tradición, se necesita gente muy especial como usted y como los que estamos luchando. Y tenemos que seguir haciéndolo. Nos tocó eso. La conciencia ética de luchar por un país, eso es un misterio que se le da a algunos. Son los que salvan los pueblos, los héroes, a veces desconocidos. Entonces uno piensa mucho en estas cosas, pero hay que afrontarlo. El partido tiene que lograr nombrar cuadros que los representen. Y si lo logramos, aunque nos hagan todas las zancadillas del mundo, ahora sí podremos empezar a crecer. Pero si se nos mete alguno que es de los que más bien piensan aprovechar a Morena para sus propios fines, como fueron los chuchos en el PRD,
pues entonces Morena está perdida, pero no quiero ser pesimista. El presidente dijo en un momento, bueno, si Morena no anda, vamos a crear otra. No se puede ya no hay otros. Los últimos militantes de una izquierda de un siglo están en Morena. Si la corrupción vence a esos héroes, el país va a quedar colonial, va a seguir siendo explotado y los pobres serán más pobres. Esto es el misterio de la historia y al mismo tiempo de cada biografía. Y yo lo pienso mucho, pero la conclusión es, como decía una mujer en Chile en una manifestación, dice, esta no es una revolución cualquiera, esta es una revolución del sentido común. El sentido común nuestro es que primero no te metas para que no te hagan nada. Y si no, que aproveches si puedes. Y es un egoísmo ya muy fuerte. Ahora, el presidente optimista dice, las cosas han cambiado. Bueno, quiero creer. Haré lo posible que sea así. Pero cuidado, no hay que caer en la ingenuidad de que las cosas cambiaron del todo. Habrán cambiado en algo. Ojalá que sea la mayoría el que nos ayude, pero eso es lo que nos toca. Y otra de las cosas, que nosotros normalmente somos los que damos la cara. Llegan y nos dicen, ahí está, no que Morena iba a cambiar. ¿Y qué hacemos? Tratamos de dar una explicación, pero siempre en contra porque pues nos están salimos peor. Claro, hay otros que socavan, que no presentan, que son los que roban, que son los corruptos que tenemos y al que hay que decir, aunque esté en Morena, no representa el espíritu de Morena. Pero claro, el opositor no distingue y nos tira a los dos a la basura. Bueno, hay que triunfar dentro. Ahora, si a todos esos que quieren las ventajas y no han sufrido ni piensan sufrir, los dejamos entrar, ahí sí perdimos la batalla. Y eso es lo que nos induce el Tribunal Electoral, en nombre de la ley, que es la justicia, el bien y los valores de la patria. Y nos está diciendo, acepte la corrupción. No puede ser. Entonces, hasta tenemos que enfrentarlos a ello. Situación difícil. Pero debo decir, la historia siempre fue así. Es el misterio de los grandes hombres y mujeres que han luchado por sus ideales y que se han compadecido de los más pobres para sacarlos del estado de injusticia. Y debo decir que lo han logrado muchas veces. Ojalá que nosotros podamos avanzar. Hay que luchar en los meses que vienen. Lo cierto es que el 20 de este mes de noviembre, yo pensaba, ya empezamos la nueva etapa. No, va a ser enero, febrero, marzo, abril del próximo año. Tendremos que volver a dar la batalla. Claro que ahora también sabemos más los instrumentos que hacen. Entonces el partido podrá organizar mejor las asambleas, tener mejor, pero tendrá que defenderse, miren qué notable, del tribunal. Y no tener la justicia a su favor, sino en contra. Notable. Pero la historia ha sido así y la han escrito los grandes. Sí, gracias. Bueno, de acuerdo al momento que estamos viviendo y lo que ha estado comentando, pues es muy preocupante lo que pasa
Y entonces, en esta coyuntura, ¿qué es lo que puede uno hacer? O sea, ¿realmente tenemos que acatar la sentencia del Tribunal Electoral o podemos impugnarla, o cuál es el mecanismo legal que podemos, o sea, nosotros lograr o movilizarnos, o qué es lo que usted nos pudiera aconsejar? Si tuviéramos un zen, donde lo escribí, ya lo borré, verdaderamente militante, comprometido, que arriesgue, tendría que haber hecho un diálogo con el tribunal y exigir explicaciones y negociar. Pero lo ha aceptado porque él lo ha promovido. La presidencia suplente es la que ha producido el hecho, porque ella misma ha estado de acuerdo en que entre a funcionar el tribunal. Y como está de acuerdo en eliminar la elección, porque en una elección no sería elegida, la propia autoridad está en contra de Morena. Ahora, ¿por qué se la eligió? También. Y cuidado, los responsables tienen que salir a salvar a Morena. Y si no salen, también se responsabilizan de su fracaso. ¿Quién puso a esa gente ahí? Ustedes saben. Y entonces, ahora nosotros tenemos que salvar los platos rotos. Pero ojalá que podamos romper los platos rotos y poner otros nuevos y empezar. Todo podría funcionar con un comité ejecutivo nacional que sea realmente responsable de Morena y sea militante. Porque ahora habría que convocar a todas las bases y llenar el Zócalo. Pero la dirigencia no tiene convocación porque no ha tenido ningún contacto con la base, ha estado discutiendo con el INE nomás para que le apruebe sus proyectitos. Y ahora se ven las consecuencias. No tiene fuerza, pero es que no le interesa tener fuerza porque le interesa ser reelegida por la minoría. Y de ahí la idea de una encuesta, que va a ser otro manejo de la élite, pero no de la base. La base es votación y al menos se han tenido que movilizar y me gustaría saber cuál es el porcentaje de las posiciones ideológicas de los delegados, si responde realmente a Morena o si algunos también están por proyectos particulares. Yo creo que en general es la militancia la que ha impuesto la mayoría de los representantes. Y si es así, pues claro, ahora, como le dicen la gente, pues le dieron en la madre. Y ahora hay que empezar de nuevo. Pero ahora también tenemos más experiencia. Y habrá que ser más activos, más responsables y en cierta manera más agresivos. No que nos dan una patada y nos sobamos el golpe y seguimos caminando. No, hay que poner resistencia, que no sea tan fácil el darnos una bofetada. Ahora nos dieron una bofetada y miramos para otro lado. No le pusimos la otra mejilla, pero estamos mirando para otro lado. Pero bueno, eso por la debilidad de sus dirigentes. Y esa debilidad, bueno, es un problema que hay que irlo pensando. Bueno, esta clase, que no fue clase, este análisis coyuntural, que tampoco fue análisis coyuntural, ha sido una charla entre amigos que me puede también costar a mí de algunas cosas que he dicho, pero espero haber logrado una cierta mesura de mi
enervamiento. Estoy muy indignado. Y entonces es difícil hablar para mantenerse dentro de una cierta equilibrio. Pero veremos cómo sigue la historia. Estamos en medio de ella y en momento clave. Ya se cumplió el tiempo, seguimos la próxima.